En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre y cualquier cosa que pidan al Padre en mi nombre, yo la haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Estamos celebrando esta fiesta de Nuestra Señora de Fátima en el centenario de la primera aparición que había sido precedida por unas apariciones de los ángeles. Y es un buen momento, en primer lugar, para dar gracias a Dios, porque en su divina y amorosa providencia encarga a su mamá, a nuestra mamá, que cuide de nosotros haciendo lo que muchas veces hacen las mamás, que es recordarnos cosas que no debemos olvidar. Las apariciones de la Virgen, lo mismo que las apariciones del Señor, son actos de amor. El Señor, que quiere que nos salvemos, que no desea otra cosa más que nuestro bien, porque nos ama. El Señor, que nos enseñó todo cuando vino, cuando estuvo en la tierra en medio de nosotros, de vez en cuando Él personalmente y sobre todo a través de su madre, se hace de nuevo presente para que no olvidemos esas cosas que nos ha enseñado. Sobre todo aquellas cosas que en un momento o en otro de la historia considera que debemos recordar. Nunca ninguna aparición, ni del Señor ni de la Virgen, vienen para añadir algo nuevo a lo que ya está en la palabra de Dios, y mucho menos para contradecir algo de lo que está en la palabra de Dios. Viene para recordar algo que en ese momento, o el Señor sabe que en un futuro va a ser más necesario recordar. Y por tanto, las apariciones no son complementar, añadir algo al mensaje o corregir ese mensaje. Las apariciones del Señor o de la Virgen tienen como objetivo recordar lo que ya sabemos, pero que puede ser que estemos olvidando. En este caso concreto, la aparición de la Virgen en Fátima, en un momento muy especial de la historia, como ustedes saben, en el año 17 estaba en pleno furor la Primera Guerra Mundial. En ese momento, en mayo, el ejército del centro de Europa, porque entonces no se llamaba ni siquiera Alemania, se llamaba Prusia, el ejército prusiano, junto con los austriacos, estaban derrotando a los ejércitos que se llamaban más tarde los ejércitos aliados. El ejército del zar había sufrido una gravísima derrota y como consecuencia tuvo lugar pronto la Revolución de Octubre. El Señor, que sabía lo que estaba pasando y sobre todo lo que iba a pasar, quería advertir al mundo de un gran peligro inminente. La llegada del comunismo en octubre del año 17 fue cuando tuvo lugar la Revolución de Octubre, la revolución por la cual los comunistas subieron al poder en la que entonces se llamó Unión Soviética. Pero no solamente vino a decir esto la Virgen, cosa que los niños de Fátima no tenían manera de saber de ninguna forma, entre otras cosas porque en mayo del 17 nadie sabía en ninguna cancillería europea que iba a triunfar la Revolución de Octubre en entonces Rusia, después la Unión Soviética. Lo que vino fue a decir, esto va a ocurrir, va a acabar esta guerra, pero va a ocurrir una gran desgracia para el mundo, que es la llegada del comunismo, pero se puede vencer. Se puede vencer. Y esto es el mensaje de esperanza de Fátima, aplicada a aquella hora histórica difícil. Repito, Europa vivía su primera gran guerra, así se le llamó a la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la guerra en la cual
se emplearon de forma masiva las armas químicas, los gases. Ustedes verán todavía alguna película ambientada en aquella época, cómo los soldados tenían esas máscaras antigas, morían a miles en los campos de batalla. El mensaje era: no solamente viene una gran desgracia, sino que después vendrá otra y esa desgracia la podemos vencer. Yo creo que este es el mensaje que hoy tenemos que recordar, porque los problemas son distintos. Hoy no estamos en el año 1917, pero no por eso deja de haber inquietud a nivel mundial. Piensen en lo que representa, por ejemplo, en este momento el terrorismo islámico, o lo que representa la amenaza nuclear con Corea del Norte, o lo que representa en algunos países como Venezuela la tortura, la persecución, es decir, la dictadura. Así es como ya los obispos venezolanos hablan claramente del régimen chavista de Maduro. Es decir, en este momento hay problemas que no son los problemas del año 1917, pero el mensaje es idéntico. El mensaje es: el mal es muy poderoso, pero el bien es más poderoso que el mal. Este es el mensaje de Fátima. No lo olviden, el bien es más poderoso que el mal. Cuando más o menos 20 años después, 1936-37, ahora ya no la Virgen, sino el propio Jesucristo se aparece a Santa Faustina Kowalska, justo antes de que empezara la Segunda Gran Guerra en Europa y en el mundo, la Segunda Guerra Mundial, el mensaje va a ser parecido. Confíen ustedes, confíen. Divina misericordia, en vos confío. El mensaje de Fátima es este. Ustedes tienen problemas personales, problemas familiares, problemas de salud, problemas de dinero, problemas sociales, violencia, persecución contra la Iglesia, confusión enorme dentro de la Iglesia. Es decir, en aquella época, antes, ahora, después, siempre habrá problemas. No podemos vivir ni a nivel individual ni a nivel colectivo un día sin problemas. A veces son gravísimos problemas, otras veces son problemas más cotidianos, pero siempre hay problemas. Y el mensaje es este: confíen ustedes. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. De tus problemas, de los problemas de los tuyos, de los problemas de tu sociedad, de los problemas del mundo, se sale. Al final, mi corazón inmaculado triunfará. ¿Qué condición es la que dice la Virgen que hay que cumplir? Oración, penitencia y también conversión. Oración, que es algo personal; penitencia, que es aceptar las inconvenientes y dificultades de cada día; y conversión, es decir, arrepentimiento, y pedir a Dios que sea misericordioso con nosotros y con los nuestros. Me imagino que este hermoso sonido de fondo estará quedando también grabado en esta homilía, que cuando lo escuchen, esta homilía en tantas partes del mundo, sabrán que en Guatemala está lloviendo, que estamos en la época de la lluvia, ¿verdad? Y que por lo tanto esto no es que nos estén bombardeando los comunistas, sino que el Señor está regalando su agua desde el cielo. No olviden este mensaje: confianza siempre. Pase lo que pase, Dios nunca abandona a su pueblo. Este es el mensaje que la Virgen quiere darnos. Repito, válido para cada uno de nosotros, válido para nuestras familias, válido para el mundo entero. Tenemos mucho miedo y a veces estamos asustados porque no sabemos qué va a ser de nosotros. Confianza siempre. El bien es más fuerte que el mal. Y lo que tenemos que hacer es rezar. Rezar. Cuando en la conferencia después de la Guerra Mundial de Yalta, cuando en Yalta se reparten por la torpeza inmensa de la diplomacia norteamericana, se reparten Europa y dan la mitad de Europa a los comunistas, Churchill, que era muchísimo más listo, pregunta: ¿qué pensará de esto el Papa? Y Stalin, en medio de su soberbia malvada, contesta: ¿cuántas divisiones de tanques tiene el Papa? El Papa entonces no tenía, Pío XII, no tenía divisiones de tanques, pero teníamos un arma, la que la Virgen nos había dicho en Fátima: el rosario, la oración, la penitencia. Los tanques de Stalin mataron a muchísima gente, los campos de concentración de Stalin mataron a muchísima gente, pero al final el muro de Berlín cayó, y no cayó con los tanques, sino cayó, se derrumbó con el rosario de los polacos, el rosario de aquellos que confiaron en Dios. Esta es nuestra arma, no lo olviden. Esta es nuestra arma, la oración
la penitencia, la conversión y la confianza en el poder de Dios. Que así sea. De pie, por favor.